Isaías capítulo 44, y hoy es uno de esos capítulos que más me llamó la atención por el contenido del capítulo. Vamos empezando, son 27 versículos, así que espero que estés conmigo hasta el final y que en casita estés haciendo tus notas, tus observaciones, que comentes a ver qué parte del capítulo te ha llamado la atención para comentarlo o para hacer preguntas. Vamos aquí entre todos a tratar de conocer más, de ampliar más este capítulo. Así que vayamos al primer versículo 1 y 2 del capítulo 24 de Ezequiel. Dice el versículo 1 y 2: Vino a mí palabra de Jehová en el año 9, en el mes 10, a los 10 días del mes, diciendo: Hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Estas fechas son importantes, no siempre vemos en cada capítulo mencionar fechas. Hay ciertos capítulos en los que se le ordena al profeta o al escritor llevar una fecha de acontecimientos. Esto porque vamos a mirarlo también, que allá en Segunda de Reyes también aparecen estas mismas fechas para dar fe de lo que ha sucedido o de lo que ya sucedió. Es importante llevar este tipo de registros para que miremos que la palabra de Dios a corto, a largo o en el mismo instante se cumple. Pero estas fechas son importantes porque es en la que Nabucodonosor inicia el asedio contra Jerusalén. Mientras ellos tenían 9 años en Babilonia, 9 años y meses y días, estaba también aconteciendo la invasión de Babilonia en Jerusalén. La orden que recibe de parte de Dios es tener un registro de este acontecimiento. En Segunda de Reyes, como ya te lo mencioné, 25:1, tenemos este mismo hecho registrado en la misma fecha que profetizó Ezequiel. Ahora quisiera hacerte una pregunta: ¿será casualidad, será coincidencia o será la verdad de Dios que está registrada aquí en la Biblia? Porque acontece exactamente lo mismo que aconteció en Segunda de Reyes. Es que para los israelitas de su época tuvieran registro de estos acontecimientos y recordaran cuál fue la causa de tan horrendo episodio de la historia. El pecado del pueblo había llegado al límite de Jehová. Hermanos, estamos pasando momentos actuales donde hoy miramos para nosotros, los que ya pasamos los 30, los 40, los 50 años, cómo la juventud, cómo el mundo está presentando la forma de vivir, y nos espantamos, nos horrorizamos de tanta maldad, de tanta crueldad, de tanto desenfreno que hay en todos los sentidos. Entonces vendrán momentos en los que Jehová, en los que Dios tendrá que juzgar a las naciones, como más adelante, o como lo hemos estado mirando en parte ya de todo el libro de Isaías y de Ezequiel. Segunda de Crónicas 36, 17 y 18 nos dice que mató a espada jóvenes, no perdonó doncellas, no respetó ancianos, quemaron la casa de Dios, llevaron sus tesoros, se llevaron los utensilios, los grandes, los pequeños, los de valor, los que no tenían valor. Aquello fue una afrenta no solamente vergonzosa para los israelitas, sino que también ya Isaías nos había dicho, Isaías, Jeremías, que Nabucodonosor o los babilonios también se sobrepasaron de este castigo. Ellos habían escuchado que Dios los iba a utilizar para traer juicio a estas naciones, pero ellos aprovecharon el poder que Dios les había dado en ese entonces. Entonces también vendrá juicio y castigo para los de Babilonia, pero ahorita el Señor comenzará ahora ya comenzó por Israel, ahora viene Judá y después viene el juicio a las naciones, como lo vamos a estar mirando más adelante también, profetizado por Ezequiel, por Isaías, por Jeremías. Versículo 3: Y habla por parábola a la casa rebelde y diles: así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Muy interesante aquí, porque el Señor ha usado a Ezequiel. Ya vimos que Ezequiel lo ha usado como parábola viviente, como aquel que traería actuación en medio de su mensaje. Y este capítulo no es la excepción, porque viene un episodio muy fuerte a la vida de Ezequiel enseguida. Así que
hablar por parábolas, vemos que era como una forma de cómo profundizar el mensaje, de cómo llegar a sencillos y aquellos que se creían que eran los grandes pensadores del momento, aquellos filósofos que también el pueblo de Israel el pueblo de Judá tenía, tanto aquellos que se creían que lo sabían todo, pero también habían aquellas personas humildes. Pero no solamente eso, se le ordena a Ezequías hablar en parábolas para que este mensaje fuera también atraído por su audiencia. Ezequiel fue uno de los profetas que en sus profecías actuaba. En sus mensajes tal vez esto despertaría el interés de los que lo escuchaban. Interesante que el Señor se dirige a una audiencia como casa rebelde. El versículo 3 dice: habla por parábola a la casa rebelde. No es la primera vez que el Señor está tratando de esta manera a los de Jerusalén. En Ezequiel 17:12, vayamos ahí un poquito a recordar que nos dice Ezequiel 17:12, ya pasamos por ahí hace algunos días. Dice el 12: di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido qué significan estas cosas? Diles: he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Ezequiel 11:3. Notemos que ahí les acaba de llamar a casa rebelde, pero en el 11:3 dice también: los cuales dicen: no será tan pronto, edifiquemos casa, esta será la olla y nosotros la carne. Interesante, porque ya en el capítulo 11, ellos se consideraban la gran cosa y se consideraban los que merecían la protección, y de hecho construían casas fortificadas para que ellos por dentro se sintieran como esa carne protegida. Pero interesante lo que dice el versículo 3 del capítulo 24, porque ahora la parábola consiste en poner la olla y también ponerle agua. Esto representaba al pueblo o a la ciudad de Jerusalén, donde ellos habían dicho que sus murallas, sus edificaciones serían lo que es una olla para protegerlo, pero no contaban con que Dios tiene preparado algo siempre. Él es el que escribe la historia, no nosotros, ni los que se creen muy sabios. Versículo 4 dice: junta sus piezas de carne en ella, todas buenas, piezas, piernas y espalda, llénalas de hueso escogido. Ellos no creyeron el mensaje del profeta Jeremías, no creyeron el mensaje del profeta Isaías, no creyeron el mensaje de Ezequiel, y abrieron oídos a los profetas falsos, mientras que Jeremías decía al pueblo que dilataría 70 años en Babilonia. Los falsos profetas decían que los deportados a Babilonia durarían 2 años y que pronto estarían de regreso. A este mensaje los príncipes abrieron su oído porque era más atractivo. Entonces comenzaron a decir: construyamos casas y que nos protejan como una olla protege la carne. A lo que el capítulo 24 de Ezequiel le contesta de acuerdo a lo que habían ellos dicho antes referente a la olla del capítulo 11. Se le ordena poner la olla, agregarle agua. Parece que la orden que recibe Ezequiel es en el verso 4 al 5, es cocinar algo, porque el versículo 4 nos dice que junte piezas de carne, y son piezas buenas, o sea, lo que nosotros consideráramos lo mejor, lo más bueno, lo más sabroso. Versículo 5: toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. Se le ordena escoger una oveja. Habla de una oveja seleccionada, muy bien escogida. Además, todas las mejores partes del animal son puestas en la olla. En el mismo contenido de la olla habrán huesos y habrá agua. La idea es de que la olla también se ponga a hervir, que debe de cocinarlo como a fuego lento. Es lo que más adelante nos estará también dando la idea Ezequiel. Y tenemos, hermanos, que leer la Biblia con imaginación, qué es lo que está pasando, ¿verdad?
para que nosotros podamos entrarnos en la lectura y tener esa curiosidad de ver cómo la Escritura habla por sí sola. Versículo 6. Dice versículo 6, pues así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres, de la olla herrumbrosa, cuya herrumbre no ha sido quitada por sus piezas, porque por sus piezas sácala sin echar suerte sobre ella. La exclamación ay de clamor. Muchas veces el ay es sinónimo de simpatía, de compasión, pero también se usaba para describir el castigo que vendría sobre algo o alguien. Ay, dice, de la ciudad de sangres. Y lo que me llama la atención es de que ahora la palabra sangre aparece en plural y no aparece en singular. A Jerusalén se le llamó la ciudad de sangre por derramar sangre inocente, por derramar aquella sangre de niños que fueron sacrificados a falsos ídolos, pero también de aquellos que asesinaban a los profetas del Señor, aquellos que venían con mensaje para el pueblo. No era un mensaje bien recibido y terminaban por desecharse de esos profetas hasta el grado de matarlos. Esas eran sangres inocentes, pero ahora también se les llama así, usando el plural de sangres, ciudad de sangres, porque la masacre que viene de los babilonios harían que esta ciudad fuera una ciudad de sangre. Antes ellos derramaron sangre, ahora la sangre de ellos será derramada. Vuelve a mencionar la olla que fue puesta en la lumbre, pero esta olla está oxidada, y esa es la palabra herrumbrosa o herrumbre. Está oxidada, llena de corrosión, habla de la ciudad corrupta, idólatra, fornicaria, y aunque se calentó al grado de ponerse al rojo vivo, que es el herrumbre, no se le quitó el óxido, la corrosión o la corrupción. Ahora lo que fue seleccionado al cocinar la parte de la oveja, el Señor le dice, no selecciones nada de lo que está dentro, ninguna pieza es mejor que la otra, mientras que ellos en el capítulo 11 se creían la crema de la crema de la crema, lo mejor de lo mejor, y vemos que para Dios no fue así. Ellos se creían tan protegidos dentro de sus murallas, dentro de sus casas, dentro de sus torres, dentro de sus protecciones, que creyeron que la destrucción no llegaría, pero vemos hablar a Dios, el Dios Todopoderoso, que cuando habla estas cosas tienen que cumplirse porque Él así lo ha decretado. Versículo 7, por su sangre está en medio de ella, sobre una piedra, porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada, la ha derramado, no la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Esta gente había cometido crímenes y asesinatos y no les importaba si los cadáveres eran o no sepultados cubriendo con sangre. Levíticos 17:3 nos da esa ley, esa orden, aunque estrictamente nos habla de ahí que no derramarán la sangre de los que no dejarán la sangre del animal por tierra, sino que la van a tapar, además de esa cubrir con tierra toda la sangre derramada por los animales. Bueno, si los animales merecían este trato, este tipo de acto de cubrir su sangre, cuánto y más los seres humanos. Esta sangre provocaba la ira de Dios. Versículo 8, habiendo pues hecho subir la ira, y ahí tenemos una parte de lo que dice provocar la ira de Dios. Esta ira es la que provoca a Dios para hacer venganza. Yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Esto ocurrió cuando no hubo lugar para enterrar a tanto muerto. Aquello fue una masacre, cadáveres por donde quiera. No había lugar, no había tiempo, no había ese humanismo, que podríamos decirlo de esta manera, porque pues todos andaban con miedo, huyendo, temerosos a la llegada del ejército babilonio. Mateo 7:2, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis os serás medido. Lo mismo que ellos habían hecho en sus homicidios, lo mismo les ocurrió. Vayamos ahí al versículo 9, y para mí esto fue impactante, estar leyendo este capítulo, como todos los capítulos, pero ha sido impactante porque nos vamos a topar con un episodio en la vida de Ezequiel bastante difícil. Versículo 9 dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, ay de la ciudad de sangres. Otra vez
usando el ay, la expresión esa de dolor, de clamor, pues también haré yo gran hoguera. Por tanto, hay una conexión entre el versículo 8 y el 9, esa palabra por tanto, lo que quiere decir por lo antes mencionado, por los motivos que ya señalé, o también significa de suma atención, ponga atención, ay de la ciudad de sangre. Otra vez se repite la frase en el verso 6, la palabra ay. Ahora el versículo 9 también nos dice, pues también haré yo gran hoguera. Miramos que el juicio que trae Dios no es porque los babilonios sean unos grandes guerreros, sino que el Señor permitió esta invasión y esta derrota de Jerusalén, porque Él traía esa invasión. Es Dios el que siempre está detrás de todas las cosas. Algunas veces, como hemos aprendido, Dios lo permite, Dios lo promueve o Dios lo practica. Eso lo tenemos ya claro a lo largo de estas lecturas que hemos tenido. El versículo 10 dice, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Si alguno piensa ahí que van a haber tacos de ovejas, y a lo mejor esa sería una de las maneras en que podríamos interpretarla, pero miremos qué es lo que dice Dios. Ya en el versículo 9 nos dice que Él va a poner la gran hoguera, y Él va a multiplicar la leña, y Él dice encendiendo el fuego para consumir la carne. Ahora, esta palabra de consumir es reducirla a nada, a carbón y después a polvo y después a nada. La salsa de la que habla ahí pues no es una de aguacate o de chiles verdes, no, sino que se habla de todo lo que se iba a consumir, al grado de que también ahí dice el versículo 10 que los huesos serán quemados. Dios se encargaría de encender la hoguera, Dios se encargaría de multiplicar la leña, además Dios se encargaría de consumir todo lo que hay en el interior, y los huesos hasta el modo de calcinarse. Tremenda forma o metáfora o parábola que el Señor describe cómo esta ciudad será consumida en su juicio. Veamos el versículo 11. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda ella su suciedad y se consuma su herrumbre. Cuando todo se haya consumido y la olla quede vacía y al rojo vivo, que es una señal de destrucción, se le dice a Ezequiel, deja la olla que siga en el fuego, de modo que el fondo de la olla se queme. Yo no sé si los que trabajamos, o las amas de casa, las hermanas, o nosotros que trabajamos en cocina, algunos de los que tienen esta experiencia, hemos visto que a veces se consume todo lo que hay en una olla al grado de que el fondo quede al rojo vivo, y es lo que está pasando aquí. Haga el fuego, haga el trabajo de fundir la inmundicia, de fundir, aquí se nos vuelve a repetir la palabra herrumbre, que es la palabra óxido, dejar que todo se consuma y la olla al final quede sin óxido o sin corrosión o sin corrupción en el caso de ser este pueblo. A esto se le llama el fuego purificador de Dios. Interpretemos este versículo con Ezequiel 22:15. Regresemos allá a 22:15 de Ezequiel. Dice la palabra de Dios así: te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia. Y ahí la palabra fenecer significa morir, haré morir en ti la inmundicia. ¿De qué modo lo iba a hacer Dios? Ya nos ha dicho que algunos caerán espada, otros serán muertos por el hambre, por la peste, otros serán llevados a otros lugares, y Dios se guardará de todos ellos un pequeño remanente para que ese remanente siga adelante buscando el juicio, la justicia de Dios, buscando la misericordia de Dios. Siempre el Señor se ha guardado este tipo de remanentes. Versículo 12, en vano se cansó y no salió ella en su mancha herrumbre, solo en fuego será su herrumbre consumida. El óxido que tiene no se le quitará porque es mucho, solo por el fuego, su óxido, su suciedad, su inmundicia, su corrupción será limpia. Y creo que muchas veces la Biblia, algunos profetas, algunos escritores de la Biblia, algunos apóstoles usan el fuego como aquel
elemento para purificar metales, para purificar. Incluso hace una metáfora de cómo nosotros podemos ser purificados también por el fuego de Dios, ¿no? Miramos que también esto es más que nada un medio que el Señor estará usando para que aquellos que se logren salvar de este episodio, de estos 70 años donde Jerusalén cae en asedio, es para recordar lo que Dios puede hacer cuando trae juicio, ¿verdad? Y vemos que regresa este remanente que va a regresar, o este pueblo que regresa otra vez en el tiempo de Esdras y Nehemías, y viene con una mentalidad diferente a la que sus padres lo hicieron antes de ellos. Versículo 13. En tu inmunda lujuria perecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. ¿Qué es la lujuria? Esa es una pregunta que podemos hacernos ahí, porque son palabras que a veces nos lleva a... No queremos imaginar lo que esto implica. Las palabras, miramos palabras como lujuria más adelante o más atrás, miramos la palabra prostitución, cómo iban detrás. Son palabras que a veces no queremos utilizar, mas sin embargo hay traducciones en la Biblia que lo dicen o lo describen explícitamente. Pero la lujuria es el deseo desordenado e incontrolado. Muchas veces es considerado con algo sexual y otras veces es como el deseo apasionado de algo. Pero si vemos que la idolatría es igual que la fornicación, entonces esta metáfora es literal. Recordemos que muchas adoraciones a ídolos incluían la prostitución en algunas de sus liturgias. Ezequiel 5:13, Ezequiel 16:42, Ezequiel 8:18. Este texto más revelador de la ira de Dios, vayamos a Ezequiel, empecemos por Ezequiel 16:42. Dice Ezequiel 16:42, dice de la siguiente manera: y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. O sea, cuando el Señor traiga este juicio, el Señor dice: saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Es interesante, es increíble cómo el Señor describe esto, porque hasta no saciar su ira, hasta no llevar al pueblo a donde merece el pueblo ir, así como tú y yo merecíamos no alabar ni glorificar a Dios, sino que dice Romanos que merecíamos la ira de Dios. El Señor tendría que venir, y es lo mismo que sucedió cuando Jesucristo toma el lugar de nosotros voluntariamente para que la ira de Dios fuera descargada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el capítulo de Ezequiel 8:18 dice lo siguiente, dice: pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Y vienen momentos de que nosotros hablamos del amor de Dios y la justicia de Dios y de lo bondadoso y la misericordia que Dios es, pero también tenemos que equilibrar que el Señor también tiene su justicia, es perfecta, y su justicia, cuando la quebrantamos, merecemos la corrección de Dios o el castigo de Dios. En Ezequiel 5:13, y es uno de los versículos y capítulos que ya estuvimos pasando por ahí, dice el versículo 13 del capítulo 5 de Ezequiel: y se cumplirá mi furor, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo Jehová he hablado en mi celo, cuando cumpla en ellos mi enojo. Así que, hermanos, muchas veces tenemos la idea que Dios no castiga, o que Dios siempre se mantiene en ese plan amoroso, y vemos que no es así. Llega el momento, recordemos lo que pasó en el tiempo de Noé. El momento de Noé, cierra la puerta, jamás la volvió a abrir, pero fue el Señor quien cerró esa puerta. Y aunque nos podemos imaginar a los miles de personas fuera gritándole a Noé a abrir aquella puerta,
jamás el Señor volvió a escucharlos. Así que pasemos ya al versículo 14. Versículo 14 dice, yo Jehová he hablado. Y cuando el Jehová habla, es que así es. Jehová no amenaza. Jehová da la advertencia de las cosas por obedecer y las cosas por no obedecer. Dice, yo Jehová he hablado, vendrán y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Y miramos ahí al Señor hablando y decir, no me volveré atrás, ni tendré misericordia. Recordemos que ya en el pasado el Señor algunas veces, hay etapas donde el Señor dijo, y me arrepentí de haber hecho al hombre. Son cosas que solamente Dios puede hacer. Tenemos palabras como aquellas que en la Biblia aparecen, que dice que Él es Dios y que Él no miente. Pero siendo Dios, hermanos, Él mira lo que es justo y lo que no es injusto. Entonces hay momentos en el que Dios dice sí, no, o también dice hay que esperar, o simplemente el Señor nos abandona o abandona a la persona, al pueblo, al país. Y cuando eso sucede, no hay nada peor que el abandono de Dios. Versículo 14 dice, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré según tus caminos, y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Vimos que la palabra de Jehová no son amenazas, más bien deberíamos de saber que cuando Dios habla, esas palabras son efectivas y son verdad. A partir del versículo 15, hermanos, vemos un episodio bastante fuerte, bastante doloroso en la vida de Ezequiel. Y yo creo que es una de las audiovisuales o parábolas actuadas más difícil para la vida del profeta Ezequiel. Dice el versículo 15, vino a mi palabra de Jehová diciendo. Versículo 16, hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Hermano, el versículo 15, qué tan fuerte es el siguiente mensaje con Ezequiel profetizara al pueblo. Increíble. Más de uno hubiera resistido y cuestionado a Dios por la manera de cómo Jehová usaría este hecho en la vida de Ezequiel, quitándole el deleite de sus ojos. Y aquí algunas traducciones dice la esposa. Espero que todos podamos decirle a nuestras esposas, eres el deleite de nuestros ojos, ¿verdad? Algunos pues no miramos así, ¿verdad? A nuestras esposas. Y interesante porque el Señor dice, ¿verdad? Más adelante que amemos a nuestras esposas, a nosotros los esposos. Es más, nosotros tenemos el deber de cuidar de ellas, de proveer por ellas, de velar por ellas, así como Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Interesante, me encantó cómo el Señor lo describe aquí en el versículo 16, porque muchas veces nos olvidamos y pensamos que la esposa o la mujer, en este caso sería la esposa directamente, se convierte en aquel, dice la Biblia, en el deleite de tus ojos, ¿no? Entonces, interesante, vamos a mirar cómo el Señor trata este asunto y cómo Ezequiel responde a este asunto. Así que versículo 16 dice, hijo de hombre, aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos, no endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Pero no es tan simple como parece en esta ocasión actuar esta parábola. No es tan fácil. Si alguno de nosotros se nos pidiera hacer lo mismo, ¿cómo responderíamos a Dios? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? ¿O nos pondríamos a reclamarle a Dios por lo que está sucediendo? Ni las otras ocasiones han sido simples o sencillas. Tampoco eso lo estoy diciendo para Ezequiel. Las actuaciones de Ezequiel fueron difíciles, fueron duras, pero fue también el momento de obedecer a Dios, pero esta sin duda sería la más difícil. El Señor se llevaría a su esposa. Y la indicación que da en el versículo 16 es no endeches.
Entonces la palabra endechar ahí es de que se acostumbraba en los funerales y creo que todavía se practica. Y voy a hacer una nota al final de todo esto, uh, referente a los versículos 16 al 27. Pero la palabra endechar ahí es de que las personas cantaban en los funerales, honraban la memoria del difunto en los funerales, cantando y recordando los mejores momentos de aquella persona. Solemos nosotros hacer lo mismo cuando existe este tipo de situación. Pero también ahí dice, ni llores. Ahora vemos que nosotros para llorar en los funerales de un ser querido, pues es lo más normal, porque es doloroso, es un proceso de dolor. Ni corran tus lágrimas. En otras palabras, no demuestres que estás adolorido. Versículo 17, reprime el respirar. No hagas luto de mortuarios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies y no te cubras con rebozo ni comas pan de enlutados. Ok, regresemos al versículo 16 y 17. Le está diciendo, no endeches, no llores, no corran tus lágrimas, aguanta tu respirar, no hagas luto de mortuarios, ata tu turbante sobre ti, pon zapatos en tus pies, no te cubras con rebozo, no comas pan de enlutado. En otras palabras, todo lo que se acostumbraba, o todo lo que se acostumbra a hacer en los funerales, aún en nuestra época, tú no lo tienes que hacer. Bueno, es lo que le están diciendo a Ezequiel. Y hay que recordar que esto es específicamente para demostrar una parábola viviente, una parábola vivida por Ezequiel. No se nos está ordenando a nosotros los cristianos hacer eso. Ezequiel, para representar este mensaje de Dios a los israelitas, tenía que obedecer a Dios específicamente. Esta parábola, quien está en este momento, este pueblo está en este momento en cautiverio, en el contexto que estamos leyendo la Biblia. Pero el versículo 17, recordemos que cuando las personas estaban de luto y adoloridas, solían desnudarse, echarse ceniza sobre sus cabezas, mostrarle a la gente que estaban pasando un momento difícil de dolor, de amargo. Pero a Ezequiel se le ordena hacer todo lo contrario. Versículo 18, Ezequiel fue obediente. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer, y a la mañana hice como me fue mandado. Ezequiel fue obediente, habló al pueblo en la mañana, y en la tarde la esposa de Ezequiel murió. El Señor es grande en su soberanía. Las profecías dadas a Israel y a Judá se llevaron varios años para cumplirse, pero esta profecía a Ezequiel se cumplió ese mismo día, o en ese mismo instante. Me quedé pensando en la doxología de Romanos 11:34 por el apóstol Pablo. Dice el 11:34, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente de Dios o quién fue su mensajero? Increíble cómo el Señor actúa y cómo Él soberanamente hace que las cosas sucedan. Y como te decía al inicio, posiblemente para muchos de nosotros pudiéramos caer de rodillas y decirle al Señor por qué ha sucedido todas estas cosas, cuestionar a Dios, mas sin embargo vemos a un Ezequiel que fue obediente, que no cuestionó a Dios, que simplemente fue obediente a la voz de Dios. Versículo 19, y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas? El pueblo sabe que Ezequiel va a ilustrarles algo, como lo ha hecho siempre, como lo ha hecho desde el inicio de su ministerio, de sus mensajes que le ha dicho a estas personas. Ellos saben que algo quiere dar a entender Ezequiel. El versículo 20, y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Vayamos al 21. Di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma. Y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. El Señor mismo permitió que esta tragedia o en esta ocasión sirviera para traer un mensaje de Dios al pueblo. En el versículo 20, dice, la palabra de Jehová vino a mí diciendo. O sea que Ezequiel en todo momento no rehusó dar el mensaje de Dios.
aunque estuviera pasando por la situación que fuera, él siempre comunicaba el mensaje de Dios. Y por otro lado, vemos que un suceso como la muerte de seres queridos también les ocurre a los siervos de Dios. Ezequiel no estaba exento de la muerte. Ezequiel ni sus familias, ni sus parientes estaban exentos por servir a Dios de la muerte. Es algo que nos va a suceder tarde o temprano por la soberanía y la voluntad de Dios. Pero los israelitas habían convertido el templo. Algo que estoy tratando de querer explicar, hermanos, es que así como Ezequiel amaba y su esposa era el deleite de sus ojos, así el pueblo miraba al templo de Dios, aquel edificio que habían construido para Dios. Entonces el Señor le dice: he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío, el deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma, y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. El Señor mismo permitió que esta tragedia pasara. Los israelitas habían convertido el templo de Dios en un ídolo más. El mero hecho de tener un edificio llamado la casa de Dios los llevó a considerar el templo como un objeto de su adoración, perdiendo de vista al único dueño y Señor, a quien llenaba el templo en su gloriosa presencia. Consideraban al templo, vemos cómo nos dice el versículo 21, la gloria de vuestro poderío. Se sentían intocables por tener un imponente edificio, hermoso. El deseo de vuestros ojos, también nos dice el versículo 21. Era un edificio hermoso, adornado con los mejores metales y los mejores materiales. Aquello era algo hermosísimo a la vista del hombre. Pero también dice el deleite de vuestras almas. Ellos llegaban a saciar su corazón por el simple hecho que estaban orgullosos de aquel edificio, y el simple hecho de estar dentro de la casa de Dios ya los hacía merecedores de aquella gracia, aunque sus prácticas fueran en contra de lo que Dios había ordenado. Ya leímos también en capítulos anteriores cómo ellos en el mismo templo de Dios se ponían a adorar a dioses que no eran Dios. Vemos cómo llegaban hasta el grado de prostituirse dentro de la iglesia. Algo tremendo, porque a veces, ¿con qué corazón llegamos nosotros a adorar a Dios? ¿Cómo es nuestra manera de acercarnos a Dios? Nada más es por ir a cumplir los domingos, nada más es que vamos a cantar y a sentarnos y a pararnos. ¿Cuál es la verdadera intención de nuestro corazón? Porque recordemos que adorar a Dios no es simplemente nuestra presencia. Entonces, si queremos nosotros adorar a Dios de verdad y conocerlo más a Él, tenemos que conocer a ese Dios a través de la lectura. Si no es así, estamos haciéndonos imágenes de un Dios que no conocemos. El Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. No solamente es estar en la casa de Jehová todos los días. Mire que dice el Salmo 27:4. Para contemplar la hermosura. Ahí no dice del templo. Ahí dice contemplar la hermosura de Jehová. O sea, hay una cosa que sí, tenemos que, como iglesia, como miembros de una iglesia local, tenemos que ir a reunirnos. Pero no solamente a cumplir ese requisito, sino que, como dice el Salmo 27:4, contemplar la hermosura de Jehová, y termina el Salmo 27:4, y para inquirir en su templo. Y eso, inquirir, quiere decir llegar al conocimiento no del templo, obviamente, no del edificio, no de los hermanos, sino de Jehová, que es el dueño y Señor de todas las cosas. Y otra de las cosas que estoy mirando en el versículo 21 es como si Ezequiel le dijera a estas personas: ¿ustedes creen que sus parientes que están allá, que están en medio de murallas, están seguros por estar en la ciudad del santuario de Dios? ¿Saben qué les va a pasar? El versículo 21 nos acaba de decir: y vuestros hijos y vuestras hijas que dejasteis caerán a espada. Qué terrible este mensaje.
de parte de Dios a los que están allá en Babilonia, que no pueden hacer nada, que solamente escuchan el mensaje y que ellos van a comprender que el pecado del pueblo, sus pecados, los tienen en esta situación. Y ya hemos también enseñado que el pueblo no solamente afecta a la persona que lo comete, sino que en todo su entorno es algo que va contaminando, que va creciendo, como el cáncer afecta, empieza en un lugar y empieza a afectar miles de partes del cuerpo. Versículo 22 dice: y haréis de la manera que yo hice, no os cubriráis con rebozo, ni comeréis pan de hombres de luto. Todo lo que Ezequiel hizo cuando murió su esposa, ellos harían lo mismo. Jeremías 16, del 6 al 7, ya se los había profetizado. Versículo 23, vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No enderecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestra maldad y gemidos unos con otros. La causa de no hacer conforme a la costumbre de mortuarios es por vuestra causa, de vuestras maldades. Así que el Señor ahora, lo mismo que hizo Ezequiel, están haciendo, o la orden es que el pueblo haga lo mismo. Y esto va a servir de testimonio, esto va a ser recordado por mucho tiempo en el pueblo que regresaría más adelante otra vez a edificar la ciudad de Jerusalén. Y vemos de que comenzó a hablar del 16 al 23. Vemos que esto era una práctica que ellos tenían de enlutarse, de hacer una celebración, por así decirlo, funeraria para todo aquel que moría. Vimos a David llorar por Jonatán. Vimos que cuando Moisés muere también se le guarda un luto por muchos días. Lo mismo sucedió con Aarón. Pero Levíticos, por ejemplo, en Levíticos se nos dice, Levíticos 10:6, también se nos dice ahí que cuando el pueblo o la persona esté en pecado, pues no hay que recordarlo, no hay que hacer estas cosas. Porque también quisiera hacer la nota que te dije, que muchas iglesias, muchos grupos religiosos prohíben cuando una persona muere los hermanos ir a visitar a aquella persona. Pero déjenme decirles de que este capítulo está hablando estrictamente de lo que está aconteciendo en este contexto histórico de la Biblia. Más adelante la Biblia nos dice que lloremos con los que lloremos y que nos gocemos con los que gozan. Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo, tiempo de llorar y tiempo de reír. Así que, ¿qué mejor momento para expandir el mensaje del Evangelio cuando la persona está pasando por situaciones tan difíciles como la pérdida de un ser querido? El Señor no prohíbe estas cosas. De hecho, hay tradiciones que no son para nada antibíblicas. Hay otras que sí lo son. Vemos el uso de las tradiciones. Por ejemplo, Jesús en muchas de sus tradiciones judías, él cumplía con esas tradiciones. Habían otras que eran como corregidas por parte de Jesús porque ellos habían malentendido estas tradiciones. Pero continuemos ahí. Dice el versículo 24. Ezequiel pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo. Haréis cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Y la orden aquí es directamente al pueblo, así como Ezequiel se comportó a la muerte de su esposa, ustedes tienen que comportarse cuando escuchen esta noticia. Y tu hijo de hombre, el día que yo arrebate a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas. Versículos 26. Ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Versículo 26, 25, 26. 3 años más tarde esta profecía se cumpliría. Ezequiel 33, 21, 22 nos lo va a decir. Parece que desde el día que recibió la profecía Ezequiel, enmudeció. Y la voz le fue devuelta cuando se cumplió la profecía en el capítulo 33 del 22 al 26. A Ezequiel se le llamó también el profeta mudo. Versículo 27 y terminamos. En aquel día se abrirá tu boca
para hablar con el fugitivo, y hablarás y no estarás más mudo, y le serás por señal, y sabrás que yo soy Jehová. Sorprendente cómo termina el capítulo, porque a partir del capítulo 20, del 24 miramos cómo el Señor trata ya más directo. La fecha se está cumpliendo para el día del juicio, y sorprendente que Ezequiel nunca rehúsa dar ese mensaje a Dios. Nosotros tenemos que pararnos también firmes, al igual que estos profetas. Venga lo que venga, aunque el pueblo nos trate mal, aunque las personas nos critiquen, por causa de Dios, obviamente, tenemos que estar comunicando siempre el mensaje, sea como sea, en alegría, en tristezas, en situaciones como las que le tocó vivir en este capítulo a Ezequiel. Dios te bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Hagamos preguntas, comentarios, ampliemos más el tema del capítulo 24, y el día de mañana pues estaremos en el 25. Bendiciones.